Entonces, buenas tardes a todos y todas y todes. Tenemos hoy el honor y el privilegio de estar con un invitado muy especial, eh, el doctor Miguel Altieri, considerado uno de los padres de la agroecología, con más de 250 publicaciones científicas, varios libros, dentro de ellas libros fundacionales de esta ciencia. También miembro fundador de la Sociedad Latinoamericana de Agroecología, Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, y presidente honorífico hasta ahora. Y bueno, más creo que, bueno, también ha sido doctor honoris causa honoris causa por la Universidad de Lovaina, y también le dieron el premio Kyoto, que es básicamente casi el Nobel Verde, hace algunos años. Así que muchas gracias, Miguel, por estar acá con nosotros, por compartir con el curso de agroecología y sistemas agroalimentarios sostenibles, y con todos los colegas y amigos y amigas que quisieron estar hoy día en esta reunión. Y nada, pues agradecerle, y cuando usted quiera puede partir con su charla. Bueno, gracias, Andrés. Es un placer poder colaborar contigo en tu clase y ver a una persona que uno conoció como un estudiante, como Andrés, como Lía, como Juan José, que ahora ya son académicos, haciendo investigación y enseñanza en agroecología, promoviendo la agroecología. Eso tiene una gran satisfacción personal, porque ve que de alguna manera el legado continúa, ¿no? Entonces, bueno, a mí ¿Cuánto tiempo tengo, Andrés? No te escucho, no te escucho. Ahora sí, tenemos mucho tiempo, tenemos casi 2 horas, que es las 2 horas de clase, pero usted, cuando usted quiera presentar, y después, no sé si quiere que le interrumpamos con preguntas o dejamos las preguntas para el final, tal vez, y yo modero las preguntas. Ya, para el final mejor. Ok, Ya. muy bien. ¿Ahí ven mi pantalla? ¿Todavía no? ¿No? Oh, a ver. A ver. Sí, ahí la veo, perdón. Era yo. ¿Sí? Sí, ¿Me ve ahí? ahora sí. Ok. Bueno, Andrés me pidió que hablara un poco en esta ocasión sobre agricultura campesina y soberanía alimentaria, y cómo se enfoca un poco esta problemática desde el punto de vista de la agroecología. Sabemos que en el mundo hay unas 1.500 millones de hectáreas, de las cuales el 80% están dedicadas a monocultivos, cada vez más, que se expanden cada vez más, que se dedican a la agroexportación, a la producción de biocombustibles, soya transgénica, para alimentar automóviles y ganado. Y estos sistemas consumen el 80% del agua, el 70% de los combustibles fósiles, producen el 35% de los gases de invernadero, e inyectan a la biosfera aproximadamente unos 2.5 billones de kilos de ingredientes activos. Entonces, estamos viendo que la humanidad depende de una agricultura que claramente alcanzó sus límites, que ya no es sostenible, porque pierde y degrada suelos, pierde nutrientes, además otras sustancias químicas que contaminan los cuerpos de agua, la atmósfera, la tierra. Es susceptible a malezas, a plagas, a enfermedades, amenaza a los polinizadores, es vulnerable al cambio climático, depende de combustibles fósiles, insumos agroquímicos, transgénicos, y crea condiciones para el desarrollo de pandemias, ya que en la medida que hay muchas enfermedades, incluyendo el COVID, que están relacionadas con lo que se llama las enfermedades zoonóticas, en el sentido de que en la medida que avanza el monocultivo, va de alguna manera destruyendo los hábitats donde está la vida silvestre, que convive con miles de virus. A través de foliar, no. ¿Aló? No, si no fertilizas trabajo no vayas a subir. Entonces de ahí
salen del bosque y entran en contacto con las comunidades y humanas. Hay alguien que está hablando ahí que no. Bueno. Por favor, silencien sus micrófonos. Por lo tanto, es importantísimo y clave para el futuro de la humanidad que tenemos que crear una agricultura nueva, una agricultura que está desacoplada de la dependencia de combustibles fósiles. Tenemos que crear agroecosistemas que sean amigables con la naturaleza, que sean resistentes al cambio climático y otros shocks, incluyendo pandemias, que sean multifuncionales, que no solamente produzcan comida y Se silenció, Miguel. Miguel, por favor, ponga su micrófono. Ok. Bueno, entonces estamos viendo de que necesitamos una nueva agricultura, ¿cierto? Que no dependa de combustibles fósiles, que sean sistemas de producción amigables con la naturaleza, que sean resilientes al cambio climático, que produzcan servicios ecosistémicos, pero también mantengan la cultura, produzcan servicios sociales, y sean la fundación de los sistemas alimentarios locales, porque resulta que en el año 2030 más del el 80% de la humanidad va a vivir en las ciudades de 10 millones de habitantes van a necesitar que se importen 6.000 toneladas diarias de comida, que tienen que viajar 1.000 kilómetros en promedio. Por lo tanto, son sistemas totalmente insustentables dadas las condiciones que estamos viviendo en la humanidad. Y sobre todo si vienen pandemias, que es muy posible que vengan otras, cuando se cierran los sistemas de distribución de alimentos. Entonces, lo que andamos buscando es una agricultura que tenga alta productividad, alta diversidad, alta eficiencia, y esto se logra mediante el diseño de sistemas que sean diversos, en donde se integra la ganadería con la agricultura, que exhiban altas tasas de reciclaje y que no dependan de insumos externos. Entonces, la agroecología se ha planteado, ¿cierto?, como un enfoque científico en el cual se consideran las contribuciones de las ciencias modernas como la ecología, la agronomía, o sea, es importantísimo saber suelo, entomología, fitopatología, etc. También las ciencias sociales, pero también la agroecología consiste en un diálogo de saberes en el cual el conocimiento tradicional, que en muchos casos es milenario en América Latina, ¿cierto?, de los agricultores y los campesinos y campesinas, porque este conocimiento, a través de la combinación y el diálogo de saberes con el conocimiento moderno, resultan unos principios que son los que guían el diseño y el manejo de los agroecosistemas basados en agroecología, pero que toman formas específicas, tecnológicas, de acuerdo a las realidades de cada región, de cada lugar. Bueno, entonces, este conocimiento científico, etnocientífico que llamamos, que tienen los campesinos y campesinas, sobre todo en zonas como los Andes, Mesoamérica, ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de la agroecología. Sabemos que los campesinos en muchas zonas tienen conocimientos sobre suelos, tienen sus propios sistemas de clasificación de suelos, de plantas, de animales, reconocen unidades geográficas, pueden a veces predecir el clima, ya no tanto porque esto está cambiando. Y de ahí todo este manejo que hacen, esta apropiación que hacen de los paisajes, resulta en la transformación en sistemas agrícolas que se manejan con tecnologías muy particulares, algunas de ellas tradicionales, y muchos de estos sistemas han existido por más de 5.000 años, por lo tanto han sido capaces de sobrevivir todo tipo de shocks externos. Entonces este conocimiento ha sido importantísimo en la creación de sistemas muy complejos que han servido como laboratorios para los agroecólogos y agroecólogas para hacer sus investigaciones y para aprender por qué estos sistemas han sido capaces de sobrevivir tanto tiempo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un sistema de sombra típico en Colombia, donde, de café de sombra, donde el café es parte de un bosque en el cual pueden haber hasta 150 diferentes especies que están interactuando. Y bueno, y los campesinos tienen un conocimiento de estos sistemas, ellos son los que los establecen, ellos son los que los manejan. Aquí vemos el café, ¿cierto? Pero junto al café muchas otras especies. Y este campesino, este agricultor, tiene que tener un conocimiento muy sofisticado, en el sentido de que
hay que saber cuándo hay que entrar a sembrar, cuándo hay que entrar a podar, cuándo hay que entrar a cosechar, cuándo hay que entrar a manejar el sistema. Por lo tanto, yo conozco, el agricultor orgánico que yo conozco más sofisticado puede tener hasta 25 especies. Estos agricultores manejan 250 especies. Es un conocimiento muy, muy acabado, muy interesante de tratar de entender. Y de ahí entonces salen una serie de productos de este cafetal, ¿cierto? Que ellos llaman el Kwok Tash Kiloyan. Aparecen una serie de especies, muchas de ellas para la venta, para los mercados, para la subsistencia, para el mercado local, pero también para los mercados internacionales. Entonces, la mayoría de las fincas del mundo son pequeñas. De las 570 millones de fincas que hay en el mundo, el 84% tienen un tamaño de menos de 2 hectáreas. O sea, hay como 350 millones de fincas de pequeña escala, de agricultura campesina, familiar. Y aunque el 84% de las explotaciones agrícolas del mundo son de menores de 2 hectáreas, solo ocupan el 12% de las tierras agrícolas. Entonces esta red de campesinos, con estas fincas pequeñas de menos de 2 hectáreas, sin embargo, controlando el 25 al 30% de la tierra, producen el 50 al 70% de los alimentos que consumimos. Por lo tanto, cada vez que coman, agradezcan a un campesino o a una campesina. Controlan, solamente usan el 30% del agua y solamente el 20% de los combustibles que se usan en la agricultura. En Chile, el 92% de las explotaciones agrícolas pertenecen a la agricultura familiar, a unas 260.000 unidades, de acuerdo al INDAP. Ocupan el 38% de la superficie regada, pero contribuyen al 61% del empleo, por lo tanto generan empleo, producen el 40% de los cultivos anuales y el 50% de la leche y carne que se consume en Chile, por lo tanto tienen una importancia fundamental en la soberanía alimentaria del país. Los mapuches también son agricultores, son alrededor de unas 137.000 personas en unas 43.000 explotaciones, de acuerdo a datos del 2007, y han desarrollado una economía de subsistencia basada en pequeñas producciones de trigo, leguminosas, hortalizas y ganadería ovejuna, caprina en la cordillera y vacuna en el valle. Por lo tanto, también ellos manejan sus sistemas y hay muchos estudios en Chile sobre esto. Sin embargo, sufren niveles de pobreza inaceptables. Entonces, y también en otras zonas, como por ejemplo Chiloé, que es un centro de origen secundario de papas, se ha desarrollado una agricultura tradicional milenaria, en la cual residen una serie de legados, que es importante entender la lógica, cómo ellos se han apropiado de la naturaleza, cómo la manejan, ¿no? Hay más de 200 variedades de papas en uso en estas comunidades indígenas. Como digo, es un centro de origen secundario, y se manejan con sistemas tradicionales. Por ejemplo, por un lado, se cosechan las algas marinas. Estas algas marinas se utilizan como fertilizantes. Se hace un sistema casi, en algunos casos, de no labranza, como ven acá arriba, y hay otros sistemas con bueyes, y muchas veces se hace, estos sistemas se intercalan, por ejemplo, con arvejas o con habas, ¿no? Entonces, las mujeres huilliches han sido importantísimas en guardar estas variedades. Son las cuidadoras de la semilla, y ahí hay un trabajo que ha hecho Carlos Venega del CET en Chiloé muy importante, porque se han organizado ferias para intercambio de semillas en la comunidad. Bueno, entonces los campesinos a nivel mundial protegen la agrobiodiversidad, tienen unos 7.000 especies de cultivos, y tienen unas 2 millones de variedades de diferentes cultivos en sus manos, también una cantidad enorme de razas de animales. La Revolución Verde solamente contribuyó con 7.000 variedades, mientras que los campesinos tienen 7.000. O sea, ellos poseen en sus manos, ellos y ellas, poseen en sus manos el legado genético que va a ser fundamental para el desarrollo de la agricultura que tenemos que desarrollar para enfrentar los desafíos que tenemos. Entonces, por ejemplo, en México, que es un centro de origen de maíz, ustedes pueden encontrar varias razas de maíces que se adaptan a diferentes alturas, a diferentes niveles de precipitación, y ahí hay un material genético del cual conocemos el potencial del 25% de estas variedades. Y estas variedades
por ejemplo, ustedes comparan, y perdonen que algunas slides están en inglés, las variedades nativas con las variedades de burdock, en el caso de trigo. Esto fue un estudio que se hizo en India. Burdock fue el padre de la Revolución Verde, por si no saben algunos. Entonces ustedes ven que cuando comparan producción bajo condiciones óptimas, es decir, con riego, con fertilizante químico, la variedad mejorada superan en productividad a las variedades, ¿cierto?, nativas. Pero cuando lo miramos desde el punto de vista de producción con respecto a unidad de agua, o sea, kilos por hectárea por centímetro de agua, vemos que la variedad nativa es mucho más eficiente que la variedad, ¿cierto?, moderna. Y resulta que los escenarios de cambio climático, sobre todo en Chile, con sequía, es muy importante tener variedades que se adapten y que sean eficientes en el uso del agua. Ahora, hay muchos estudios que han demostrado que las granjas más pequeñas tienen mucho mayor biodiversidad que los monocultivos de gran escala o de mediana escala. Tienen más bordes, más ecotonos que proporcionan hábitat para vida silvestre, polinizadores, enemigos naturales, crean un paisaje más heterogéneo y usan menos pesticidas, lo que también puede impactar la biodiversidad. Entonces aquí, por ejemplo, vemos una finca en Guatemala, típica campesina, una comunidad que tienen varias parcelas, diferentes familias, rodeada de un bosque. Bueno, este tipo de paisajes heterogéneos son muy conducentes a tener un mejor funcionamiento de los sistemas, porque aquí hay refugio de diferentes insectos benéficos, pero también cosechan mantillo del bosque que lo utilizan como fertilizante, etc. También las granjas más pequeñas exhiben mayor diversidad de cultivo en el tiempo y en el espacio. Los agricultores de subsistencia generalmente siembran una mayor diversidad de cultivos tradicionales para satisfacer sus necesidades nutricionales. También reducen los riesgos de pérdida por plagas y eventos climáticos. Y muchas veces algunos cultivan variedades locales que les dan una ventaja adaptativa frente a ciertas condiciones ambientales, y también ingresos cuando existen nichos para mercados de cultivos tradicionales. Entonces, como decía, los campesinos tienen muchas especies de cultivo. Y aquí vemos en Chile, por ejemplo, en el sur, cerca de Temuco, los agricultores mapuches mantienen una diversidad genética muy alta. Aunque el trigo fue introducido por los españoles, ellos han desarrollado variedades locales y no las siembran en monocultivos, sino que las siembran en policultivos de varias especies, variedades de trigo. Entonces este es un policultivo genético que tiene muchas ventajas porque se ha descubierto en otros cereales que cuando nosotros mezclamos variedades, por ejemplo acá tenemos un monocultivo de cebada, y este es el porcentaje de infestación del mildiu, cuando nosotros combinamos la cebada con otro cultivo hay menor incidencia. Entonces las rayitas que son así cortas es la población del patógeno en condiciones de policultivo genético comparado con el monocultivo de una sola variedad. Y también sabemos que la diversidad da resiliencia al cambio climático. Y me interesa mucho los resultados del trabajo que está haciendo el doctor Andrés Muñoz sobre policultivos y sequía, ¿no? Donde la diversificación entrega elementos de resiliencia. Y esto se ha visto mucho en estudios que se han hecho en diferentes partes de Centroamérica, en México, en Cuba, en Puerto Rico, a la resiliencia a los huracanes. Por ejemplo, cuando fue el huracán Mitch en Centroamérica en los años 90, las fincas convencionales sufrieron mucho más daño, generalmente por derrumbes y deslices de tierra, que los sistemas agroforestales, porque estos tienen una capacidad de retención de la tierra, de protección del suelo mucho más alta. Y lo mismo en Cuba, donde después del huracán Ike, los monocultivos sufrieron mucho más daño que los sistemas agroforestales, que tienen bordes, etc. Y no solamente sufrieron menos daño, sino que fueron capaces de recuperarse más rápido después de los daños del paso del huracán. Entonces, es interesante porque se han hecho muchos estudios, mucha gente y muchas universidades. Cuando yo estudiaba en agronomía ya en la Universidad de Chile, nos hablaban que la agricultura campesina era una agricultura atrasada, no productiva, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, resulta que hay una relación inversa entre tamaño finca y productividad. La productividad de los campesinos, de las pequeñas fincas, es mucho mayor que la productividad de las fincas grandes. Lo que pasa es que en un monocultivo, por ejemplo, si tenemos un monocultivo de maíz de 1000 hectáreas y que produce 15 toneladas de maíz, y la comparamos con una finca pequeña que tiene 1 hectárea, pero produce 1 tonelada de
maíz por hectárea, entonces inmediatamente se concluiría que la productividad del sistema de mayor escala es mucho mayor, porque produce 15 versus 1. Pero resulta que el pequeño, además de producir maíz, produce frijoles, produce frutas, produce huevos, produce leche, produce... Eso es lo que se llama la producción total. Entonces, cuando nosotros medimos la producción total, las pequeñas fincas aparecen mucho más productivas que los sistemas de gran escala. Y esto se ha logrado, hay muchos estudios que han demostrado diferentes países. Ustedes ven acá está la escala y acá está la producción total, y vemos que hay un declive en la producción en la medida que nosotros incrementamos la producción, perdón, el tamaño de la finca. Y hay un reciente estudio que apareció recientemente que demuestra que hay varios estudios que se hicieron, que estuvieron comparando productividad, y ustedes ven que aquí la mayoría de los estudios demuestran de que los pequeños sistemas de pequeña escala son mucho más productivos que los monocultivos. Estos son los datos que analizaron ellos, y cuando hacen ya el ploteo total, se dan cuenta de que es mucho más mayor la producción, después de haber analizado 188 estudios científicos publicados. Las pequeñas fincas son más productivas, tienen también servicios ambientales, más eficiencia, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo pueden ustedes observar con este ejemplo. Cuando yo era un profesor joven acá en Berkeley, en los años temprano 80, tuve la ocasión de trabajar y medir la productividad de un sistema de producción en Tlaxcala, en México. El sistema de producción de los campesinos no termina en la finca. Aquí tenemos el campo, ¿cierto?, donde tenemos maíz con frijol y otras plantas, y acá tenemos alfalfa. Entonces lo que ellos hacen es una rotación, 3 años de alfalfa, 3 años de maíz, y después rotan, ¿no? Que tiene mucho sentido porque la alfalfa carga el sistema de nutrientes y el maíz lo extrae, y así. Pero también los bordes también juegan una función ecológica importante. No solamente porque proveen hábitat para insectos benéficos y otras cosas, sino que también son productivos. Entonces, cuando nosotros hicimos el análisis, nos dimos cuenta que en el campo, o sea, en la parcela de maíz, habían, además de maíz, 10 cultivos más. Maíz, frijoles, habas, zapallo, etc. Y producían 6.23 toneladas por hectárea. Pero también lo que nosotros consideramos malezas, ellos lo llaman quelites, que son como comestibles. Todo lo que es amaranto, portulaca, y unas malvas y una serie de otras especies, ellos las consumen. Y eso producía 13.2 toneladas. O sea, la producción total no era solamente la producción de cultivos, sino era 13 más 6, son casi 20, ¿cierto? Kilos, toneladas por hectárea. Y el borde, las frutas que se estaban estableciendo en este borde, que habían aguacates, habían paltas, cítricos, capulín, que le llaman los ciruelos, etc. Habían 8 especies que producían 0.64 toneladas por hectárea, y generaban un tercio de los ingresos que obtenía la familia después de comer. O sea, este sistema es para autosuficiencia, pero el excedente se vende, y les generaba a ellos $1.800, de los cuales $600 venían de los bordes. Entonces, esta alta productividad de los sistemas está relacionada con los manejos que hacen los campesinos y campesinas con sus sistemas. Generalmente utilizan policultivos como la milpa ¿cierto?, de México, de Mesoamérica, donde se combina maíz con frijol, con calabaza, con chiles, etc. Y cuando nosotros medimos la productividad de estos sistemas, aquí viene un ejemplo. Tenemos monocultivo de maíz que produce 4 toneladas. Cuando intercalamos el maíz con el frijol, ya baja la producción a 3 en la producción del maíz. Lo mismo en el monocultivo de frijol o poroto versus el policultivo de frijol. Ahora ustedes podrían concluir, no, el maíz es mucho más productivo en monocultivo que en policultivo, lo mismo el frijol o el poroto. Sin embargo, como estamos sobreponiendo dos sistemas, hay que utilizar un índice que se llama el uso equivalente de la tierra, donde nosotros ploteamos, ¿cierto?, la producción del maíz en policultivo sobre la producción del maíz en monocultivo, más la producción del frijol en policultivo sobre la producción del frijol o poroto en monocultivo, y eso me da un valor de 1.5. ¿Qué significa eso? Significa que yo necesito 1.5 hectáreas de monocultivo para obtener la misma productividad en una hectárea de monocultivo.
¿Por qué? Porque el sistema es mucho más eficiente en la utilización de los recursos, el agua, los nutrientes, la energía solar, etcétera, etcétera. ¿Y por qué se da esta sobreproducción? Esto le llaman en inglés el overyielding, ¿no? O sea, ¿por qué hay una sobreproducción en los policultivos? Es porque hay una serie de procesos ecológicos que se dan cuando nosotros combinamos las especies correctas. No todas las combinaciones de cultivos son comensalísticas y mutualísticas, sino que hay muchas que pueden ser inhibidoras. Pero cuando hacemos las conexiones correctas, por ejemplo, hay procesos de facilitación, hay procesos de complementariedad y hay procesos de compartimiento de recursos que se dan entre los diferentes componentes. Entonces, cuando nosotros miramos un policultivo, no solamente pensemos en la complejidad sobre el suelo, sino bajo el suelo también se establecen una complejidad, un sistema de radiculares que están interactuando, que están conectados por micorrizas, que el maíz secreta ciertos azúcares que estimulan a los rhizobium del poroto, etc. Hay toda una serie de interacciones. Y bueno, aquí también se provee hábitat para insectos benéficos y actúan mucho más eficientes los enemigos naturales contra las plagas, hay supresión de malezas, etcétera, etcétera. Se crean microclimas especiales que a veces no son conducivos para que se desarrollen enfermedades. O sea, una serie de interacciones que es un campo, una especie de laboratorio en la cual hacer estos estudios. Entonces, cuando se combinan leguminosas con cereales, como maíz con frijol, o habas con maíz, o lo que sea, no es solamente que el frijol, el poroto, fija nitrógeno y se lo pasa al maíz a través de asociaciones micorríticas, sino que también pueden haber otros procesos. Por ejemplo, un estudio donde se estudió maíz con haba, se observó que el maíz y la haba sobreproducían. ¿Y por qué? Porque la haba exuda unas sustancias que acidifican la rizósfera, lo que hace que se movilice el fósforo que el maíz absorbe. Ese sería un ejemplo de interacción que no necesariamente significa que le está pasando nitrógeno la leguminosa al cereal. O en el caso de asociaciones de maní, por ejemplo, maní con maíz, nos damos cuenta de que también se producen ciertas sustancias químicas que de alguna manera liberan fierro, zinc, etcétera, para que sean utilizadas por el maíz. Entonces, vemos que hay también una serie de procesos químicos, bioquímicos que se dan en el suelo, porque esto está todo mediado por bacterias, que pertenecen entonces que son muy importantes para la absorción de nutrientes en el caso del maíz, de fierro y zinc sobre todo. Y bueno, aquí ven ustedes un policultivo de maíz con frijol. Este es un ensayo que yo hice hace muchos años cuando estaba en Colombia, recién llegado de Chile con mi beca Pinochet a Colombia en el año 74. Aquí teníamos, por ejemplo, observando la población de malezas en una parcela que no se hizo deshierve, y ven ustedes que la presencia del frijol ocupa el nicho de las malezas y las suprime. En el caso del monocultivo, donde no había frijol, está totalmente invadido de amaranthus, ¿se fijan? Entonces, cuando yo introduzco el frijol, le quito el nicho al amaranthus, y entonces de esa manera hay una supresión de maleza. Y hay muchos estudios que han estudiado esto. Por ejemplo, en India se hizo un estudio de sorgo en monocultivo, producía la biomasa de maleza era 1.73, pero cuando asocio el sorgo con el caupí, ahí baja radicalmente, ¿cierto?, la biomasa de las malezas y se incrementa la producción del sorgo. Y también se han hecho muchos estudios en África y en otras partes donde los policultivos también pueden inhibir, ¿cierto?, la infestación de los cultivos por plagas de insectos. Este es el sistema push-pull que fue desarrollado en África y que hoy en día lo utilizan miles de agricultores, en los cuales los investigadores encontraron que la presencia de estos pastos alrededor, son los pastos especiales Napier, que sirven como cultivos trampas o como hábitat de insectos benéficos, pero también dentro del sistema le sembraron Desmodium, que también tiene un efecto sobre las plagas. Entonces aquí vemos que las plagas del maíz son atraídas por el Napier, son repelentes en el fondo, el Desmodium atrae los parásitos de la plaga. Entonces hay todas unas interacciones químicas que fueron descubiertas que
median en la regulación de las plagas por las volátiles que producen estas plantas. Y este policultivo, aunque ustedes crean que es solamente cilantro, este es un policultivo cilantro con tomate, que lo vimos en Costa Rica, donde ahí en Costa Rica es muy difícil producir tomate sin químicos por la mosca blanca que transmite virus. Sin embargo, este agricultor diseñó un sistema donde colocaba sus tomates entre el cilantro, el cual producía un olor que repelía a la mosca blanca y de esa manera podía producir tomates en forma orgánica sin pesticidas. Bueno, todo este conocimiento, todo este tipo de interacciones que se han observado en estos sistemas, todos estos diseños, llevó a muchas ONGs en los tiempos, en los 80, sobre todo en Chile, el CET, Centro de Educación y Tecnología, que todavía existe, que trabaja en Yumbel, Agustín Infante, Carlos Venegas en Chiloé. En los años 80 nosotros nos hicimos la pregunta si era posible en una finca de 5 hectáreas, de media hectárea, producir suficiente comida para una familia de 5. Todo esto ha sido publicado y no tengo tiempo de entrar en explicar cómo funciona la rotación. Había una rotación de 6 parcelas, había unas huertas, había producción de gallinas, producción de miel, producción de también una vaca que se tenía que alimentar con esto. Y todo el campo se rodeó de frutales, todo este borde eran frutales. Bueno, ¿qué sucedió? Que después de 3 años de instalado ya el sistema de la infraestructura ecológica ya instalada, nos dimos cuenta de que había una alta producción y una familia de 5 no se puede comer todo esto, no se va a comer 2.500 huevos, una familia de 5 en un año, y se va a tomar toda esta leche, producida 3.200 litros, la vaquita, etcétera, etcétera. Entonces, vimos que había después de comer, la familia, había un excedente que se podía medir en proteínas, calorías, etcétera, que sí se vendía, generaba un ingreso que en ese tiempo, estamos hablando de los tempranos 80, eran como de $1.600. Ahora, ¿qué sucede? Que esta familia no solamente logró ingresos por la venta del excedente, sino que también se ahorraron comprar comida, porque lo único que tenían que comprar era sal y aceite, y arroz quizás y tallarines, pero eso era todo. El resto todo lo producía la media hectárea. Y además de eso, sus gastos de producción bajaron radicalmente a un 60%. Entonces, la viabilidad económica de la agroecología no es tanto producir y vender en los mercados especializados, sino más bien la viabilidad económica de la agroecología viene dada porque se bajan los sistemas, se baja por un lado el costo de producción y por otro lado porque la familia se ahorra en comprar comida, que puede ser en muchos casos bastante significativo. Bueno, hay otros ejemplos en Cuba. Este es el ejemplo de la familia Casimiro, que recibieron 10 hectáreas que al principio ellos manejaban en forma convencional con maíz y tabaco, y después la transformaron en una finca agroecológica al recibir una serie de entrenamientos, una finca que fue dividida en lotes que están dedicados a diferentes sistemas de producción, silvopastoril, agroforestal, policultivos, rotaciones, con un network de, como ven ustedes, rodeado por una vegetación productiva, que produce leña, que produce forraje, que produce comida, frutas, etc. Y bueno, aquí se han hecho muchos estudios. La misma hija de Casimiro, que es la doctora Lady Casimiro, que estudió con nosotros en Colombia, hizo un estudio y demostró que el sistema bajó sus insumos a casi cero después ella midió desde el 95 hasta el 2015 la transición, la conversión de la finca. Y la producción total se mantuvo, al comienzo era solo maíz y tabaco, hoy en día es más de 30 diferentes productos, incluyendo productos animales. Entonces, vemos que este sistema es capaz de producir de suficiente proteína por hectárea para alimentar a 34 personas por año. Y con una eficiencia energética de 30, es decir, colocan una kilocaloría y sacan 30 de vuelta, que es una eficiencia nunca vista. O sea, un sistema en Chile de producción, cierto, comercial, tiene una eficiencia energética 1.5, como mucho.
Y bueno, lo interesante también, y este es Yumbel, esta es la central cierto, de campesina del SET, de Agustín Infante. Muchos campesinos heredaron tierras degradadas, y lo que hay que hacer es una restauración ecológica del paisaje antes de que puedan ustedes hacer cualquier tipo de producción. Entonces, este paisaje, no sé si ustedes han visitado Yumbel, pero esto era la estación agroecológica Yumbel, ¿cierto? Y hoy en día vemos que se ha restaurado el paisaje y se ha rediseñado con principios agroecológicos. Y él midió en su tesis doctoral, estos eran los tiempos cuando él comienza la central, y cómo los indicadores fueron mejorando con el tiempo, desde 1993 hasta el 2013, cómo la diversidad, se reduce la erosión, la cobertura suelo, la materia orgánica, la agregación, etcétera, etcétera. Una serie de indicadores fueron mejorando con el tiempo. También en Colombia hemos visto ejemplos de restauración ecológica muy importantes, como base fundamental para poder tener sistemas productivos. Aquí vemos una microcuenca totalmente degradada. Esta familia en la comunidad que se llama Bellavista no tenían agua y empezaron a reforestar entonces su microcuenca hasta el punto que hoy en día tienen suficiente agua para 75 familias, para los animales y para la producción agrícola. Pero a la vez que comenzaron con la modificación, la restauración ecológica de la cuenca, también tuvieron que hacer una transformación de sus sistemas productivos que se basaban en arracacha. Arracacha es como un tubérculo, como una papa, ¿no? Muy degradante, mucho pesticida, mucha erosión, y fueron transformando estos sistemas poco a poco, incorporando bordes de Titonia diversifolia, que es una planta que produce mucha biomasa, que tiene mucho fósforo en el follaje. Introdujeron el Ricinus communis, no me acuerdo cómo se llamaba en Chile esta planta, que es una maleza, pero que es una planta que produce sombra temporal, mucha biomasa, y empezaron a introducir café, frutales de diferentes tipos, y terminaron con un sistema agroforestal como el que ven aquí, en el cual ya ustedes ven que se restauró el sistema productivo, se aplicaron los principios agroecológicos, y este sistema tiene más de 25 especies y funciona sin ningún insumo externo. Entonces, hay muchos argumentos a favor de las pequeñas fincas. Los estudios afirman que las fincas más pequeñas funcionan mejor que las fincas grandes en términos de producción, medio ambiente y resultados socioeconómicos. Y sobre la base de estos argumentos académicos y movimientos sociales argumentan a favor de la reforma agraria para redistribuir las tierras. Porque ellos dicen que al aumentar la proporción de tierras agrícolas en las fincas más pequeñas, o sea, darle más tierra a más gente o expandir, tener más fincas pequeñas a través de reforma agraria, aumentaría los beneficios ligados a las pequeñas fincas y constituiría la base de la soberanía alimentaria. Bueno, este es un argumento que en Chile políticamente es muy sensible por las cuestiones históricas que ha pasado el país, pero desde el punto de vista científico tiene mucho sentido. Entonces, decíamos que la producción agroecológica en pequeñas fincas es como uno de los pilares fundamentales de lo que se llama la soberanía alimentaria. ¿Y qué es lo que es la soberanía alimentaria? Es un derecho de las personas, de las comunidades, a alimentos sanos y culturalmente apropiados, producidos de forma agroecológica, y el derecho de las comunidades de decidir su propio sistema alimentario productivo, no que se imponga desde afuera. Entonces, por ejemplo, la Vía Campesina, que es el movimiento más grande de campesinos y campesinas en el mundo, en su declaración de Mali, dicen que vemos a la agroecología como una forma clave de resistencia a un sistema económico que pone el lucro por sobre la vida. La agroecología debe ser el pilar clave de la soberanía alimentaria porque ofrece un camino colectivo para salir de las múltiples crisis promovidas por la agricultura industrial. Y entonces ellos dicen que hay 3 componentes fundamentales, bueno, 4. Uno, proteger contra los precios predatorios, es decir, que un país no importe lo que producen los campesinos, eso es fundamental. Segundo, que tiene que haber sistemas agroecológicos eficientes, tiene que haber una organización social muy fuerte, y tiene que haber el apoyo del Estado a través de proyectos de investigación de extensión agroecológica, ¿cierto? Y no como proyectos así en el cual decimos, bueno, el INDAP tiene un pequeño proyecto agroecología, no, esa tiene que ser la primera, la línea fundamental.
Y por supuesto que al centro está el acceso a la tierra, el acceso a la semilla, el acceso al agua y otros recursos que requieren los campesinos y campesinas. Eso es, digamos, cómo se concibe los requisitos de la soberanía alimentaria. Y también se está hablando mucho hoy en día de los territorios agroecológicos, es decir, de que cómo nosotros en un territorio donde tenemos algunas experiencias aisladas de agroecología se vayan expandiendo, se vayan escalonando, y de esa manera entonces ocupen un territorio completo. Y se ha visto por estudios que el escalonamiento de la agroecología viene dada por varios factores, muchos de ellos, pero fundamentalmente tiene que haber una asociación, una organización social muy fuerte, tiene que haber presencia de prácticas agroecológicas efectivas y tiene que haber un sistema de transmisión del conocimiento entre campesinos que se llama el sistema campesino, o sea, sistemas horizontales pedagógicos para que se vayan esparciendo este tipo de experiencia. Y por supuesto, políticas conducentes, mercados también solidarios son importantes. Entonces, estos territorios campesinos, indígenas, son unas reservas de biodiversidad y se consideran como una especie de refugios contra las agresiones que tiene el sistema cierto, industrial de agricultura, las plantaciones de pepino, los transgénicos, el modelo agroexportador, etcétera, etcétera. Entonces, estos territorios son base para que se establezca la soberanía alimentaria, pero también la soberanía energética y la soberanía tecnológica de los agricultores. Entonces, lo que vemos es que tenemos unos imperios agroalimentarios que controlan el sistema alimentario, lo están estrangulando. Ellos determinan, son las grandes multinacionales, qué van a producir los productores, cuánto van a producir, con qué tecnologías, etc. Y ahí también, ellos también controlan qué comemos. O sea, ellos son los dueños de los Walmart, de los Jumbos, etcétera, que determinan qué come la gente, la calidad de la comida, los precios de la comida. Y todo este modelo se rige por la economía de mercado. Hay un sociólogo holandés que se llama Van der Ploeg, que plantea que lo que tenemos que hacer con la agroecología es crear un bypass, como un camino alternativo, en lo cual están los territorios agroecológicos y hay una serie de arreglos solidarios entre los consumidores y los productores, de manera entonces que esto se rige más por la economía de la solidaridad que por la economía de mercado. Entonces, al repensar el futuro por venir frente a la crisis que estamos viviendo del COVID, cambio climático también, etcétera, surge en la agricultura campesina la soberanía alimentaria, la agroecología como los bloques fundamentales de la construcción de las alternativas que requeremos. Y tenemos que, una de las lecciones de la pandemia es que hay que urgentemente poner la producción de alimentos en manos de campesinos y campesinas, agricultores urbanos, para asegurar la oferta local de productos frescos a precios justos, independiente de las cadenas capitalistas de mercado que siempre se interrumpen cuando vienen estas crisis. Y sabemos que apoyando a la agricultura campesina hay muchos beneficios. Se contribuye a la soberanía alimentaria, al crecimiento económico local, ya que dan mucho más empleo, reducción de la pobreza, reducción de desigualdades, etcétera, etcétera. Pero no podemos poner el peso del cambio del sistema alimentario solamente en los campesinos y campesinas, sino que nosotros todos somos consumidores y comer es un acto ecológico y político. Cuando nosotros apoyamos a los agricultores locales, los campesinos, las campesinas, urbanos o rurales, en vez de las cadenas corporativas que son más vulnerables que las redes alimentarias locales, nosotros estamos creando resiliencia socioecológica en nuestras comunidades. Entonces, como consumidores, y sobre todo ustedes que son estudiantes de agronomía, tienen una gran responsabilidad en ir educando a los consumidores, a las familias, empezar con las familias, ¿no? Primero, una mayor conciencia sobre el papel de los campesinos y campesinas en la alimentación sana, en la protección de la biodiversidad, etc. Después, tener una participación activa para recrear y fortalecer sistemas alimentarios locales. Y tercero, presionar a los gobiernos, locales o nacionales, para que apoyen iniciativas agroecológicas que refuerzan y revitalizan la agricultura campesina. Entonces, creo que la agroecología nos da los principios y métodos para rediseñar los agropaisajes que sean capaces de nutrir a una población en crecimiento en un mundo más cálido,
la diversificación es una clave importante porque crea sistemas más resilientes, y la agroecología proporciona el único camino viable para reconstruir una agricultura post-COVID-19 capaz de evitar las interrupciones en el suministro de alimentos, porque territorializa la producción y el consumo de alimentos. Apoyada por políticas conducentes y alianzas solidarias entre agricultores y consumidores, la agroecología crea empleos, estimula la economía familiar y local, al tiempo que revitaliza las comunidades rurales. Entonces, esta transición hacia esta agricultura que sea socialmente más justa, es fundamental que hayan alianzas entre movimientos sociales en el sector rural con las organizaciones de consumidores en las zonas urbanas, y que juntos construyan nuevas formas más equitativas de producción, distribución, comercialización y consumo. Yo creo que en Chile, desde octubre del 2019, quedó claro, por lo menos para mí, que el Chile contemporáneo basado en un modelo neoliberal, incapaz de asegurar respeto por el medio ambiente y la gente, sobre todo la gente pobre, lejos de conducir a un país en armonía social y equilibrio ecológico, lleva a la sociedad y a los ecosistemas a un estado caótico. Y yo creo que tenemos un desafío importante para la nueva constitución, que podría sentar las bases para un cambio transformacional de cómo Chile se relaciona con la naturaleza y crea una economía moral y solidaria. Y debe posicionar a la agroecología como base de un modelo agrícola para la soberanía alimentaria nacional. O sea, este es un tema estratégico para el país. Pero también hay otras transformaciones, además de la transformación de la agricultura. Tenemos que pasar de una economía de mercado a una economía social y solidaria, de las grandes empresas y corporaciones controlando la agricultura a empresas familiares y cooperativas, de gigantescos bancos o cajas colectivas de ahorro que pasen a cajas colectivas de ahorro, de energía fósil a energías renovables, de organizaciones centralistas a organizaciones descentralizadas, y de una democracia representativa a una democracia participativa. Y podemos aprender de muchos países. En Ecuador, en Guatemala, en Venezuela, en Nicaragua, hay ciertas leyes que fomentan la agroecología. Brasil y Uruguay tienen tienen una ley nacional de agroecología. Por lo tanto, hay ya precedentes, los cuales habría que estudiar y ver cómo se adaptan a las condiciones de Chile. Entonces, ya para terminar, un estilo de desarrollo es necesario para decidir un nuevo estilo de desarrollo. En Chile y en el mundo es necesario para decidir qué producimos, cómo lo producimos, quién lo produce y para quién, para así lograr una forma de vida más segura, saludable y placentera. Si la geografía humana del capitaloceno, que es lo que estamos viviendo, ha sido la estandarización, el genocidio, la extinción de especies, el cambio climático, la globalización, etc., la nueva geografía humana que plantea la agroecología, y esta geografía del postcapitalismo, es de una agricultura que sea diversa, localizada, múltiple, dinámica, etc. Bueno, yo con eso termino mi presentación y abrimos a preguntas o comentarios o lo que quieran los estudiantes que están presentes en esta clase. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Miguel, por su tiempo, por todos los comentarios y todas las enseñanzas que nos trae. Y tenemos algunas preguntas que surgieron en el chat y vamos a empezar por una que tiene que ver con cuando usted estaba hablando de los policultivos y la resiliencia. Queda la duda para una persona, para Gladys Gaete, si es que queda, ¿a qué se refiere con la resiliencia en términos de cómo se mide? ¿Cómo puede existir una resiliencia? ¿Está asociada a alguna característica en particular o es principalmente algo más holístico? Bueno, nosotros, Clara, mi esposa sobre todo, lideró un grupo de investigadores que estuvieron midiendo resiliencia al cambio climático y desarrollaron toda una metodología con indicadores. Entonces lo que se utiliza es una serie de indicadores que son ambientales, otros son sociales, otros son técnicos, otros son económicos, etcétera, en los cuales ustedes, junto a la comunidad, desarrollan estos indicadores y le dan un valor, pero tienen que ponerse de acuerdo en los criterios cuándo le van a dar, por ejemplo, de 1 a 5. Digamos que un indicador sea porcentaje de materia orgánica, que es súper importante
en casos de sequía, porque ustedes saben que cada vez que incrementan en un suelo en 1% materia orgánica, ustedes están almacenando 16 litros de agua, ¿cierto? Por lo tanto, es fundamental ese indicador. Pero, ¿cuándo le ponemos 1? ¿Cuándo le ponemos 5? 5 es el valor óptimo, 1 es el valor más bajo, ¿no? Lo mismo con organización social o conocimiento sobre técnicas ancestrales que sean relevantes. Entonces, hay toda una metodología que quizás Andrés la conoce y la puede compartir. Tenemos un pequeño manual que explica cómo se mide la resiliencia. Entonces, es un concepto mucho más sistémico, mucho más holístico y requiere de diferentes miradas. Y lo importante es entregarles a los agricultores herramientas que puedan utilizar. O sea, no sacamos nada con sacar papers que los campesinos no leen sobre resiliencia, sin entregarles las herramientas que les permita a ellos y a ellas medir la resiliencia y de alguna manera tomar decisiones basadas en esa información. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta relacionada a los mapas de seguridad alimentaria o de desarrollo o fomento para fomentar la agroecología. Vicente pone aquí que existen algunos en Perú y en España, pero en Chile no. ¿Usted piensa que serían útiles esos mapas agroecológicos o de soberanía alimentaria como forma de también potenciar la agroecología? Desconozco los mapas de que está hablando esta persona, sin embargo, sí, o sea, toda la información que esté disponible sobre cuáles son los niveles de soberanía alimentaria que existen. Lo que pasa es que no sé qué indicadores están utilizando para medir soberanía alimentaria, porque también eso es importantísimo, cómo nosotros medimos soberanía alimentaria. Por ejemplo, una familia que produce el 80% de los alimentos en su finca y solamente compra 20%, ¿es soberana ya desde el punto de vista alimentario? Hay que ponerse de acuerdo nuevamente en los indicadores de cómo medir eso. Yo creo que es súper importante tener esta información, pero como en el caso de la resiliencia, también tener metodologías sencillas que permitan a las comunidades determinar si han logrado la soberanía alimentaria, si han logrado la soberanía tecnológica. La soberanía tecnológica significa que requieren de menos insumos y tecnologías externas, y la soberanía energética, que también se puede lograr de diferentes maneras en las comunidades con energía solar, con el biogás, con una serie de otras técnicas, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Preguntan también respecto a nuestro desafío como país en esta nueva constitución y cómo también podemos generar una constitución agroecológica. ¿Cuáles son los aspectos que usted pensaría que son los pilares fundamentales? Porque básicamente lo que yo también veo es que son muchas las cosas que se pueden hacer y son muchos los puntos, pero cómo destilar esto y ir como a la convención y decir, bueno, estos son los puntos clave. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo no sé si se puede ir a la convención y plantearles esto, porque hace mucho tiempo que estoy tratando de lograr contactar a la constitución, a los constituyentes, y no he tenido éxito para de alguna manera filtrar algunas ideas de este tipo, y en ese sentido yo le planteaba a Agustín Infante que la sociedad chilena debería tener, de agroecología, debería tener una presión frente a los constituyentes para meter estos temas, ¿no? Yo creo que para mí fundamentalmente lo primero es que hay que declarar la agricultura campesina como estratégica para la soberanía alimentaria y el desarrollo económico de Chile. Eso tiene que ser parte de la Constitución en el sentido de que es estratégico para la seguridad nacional del país. Pero cuando hablo de la agricultura campesina, no estoy hablando solamente del número de campesinos y sus tierras, sino todo lo que representan ellos desde el punto de vista de sus recursos culturales, sus recursos genéticos, sus recursos ecológicos, sus recursos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros partimos por una ley de ese tipo, yo creo que de ahí ya se pueden destilar los programas de cómo se va a apoyar eso, cómo se va a potenciar, porque tampoco vamos a romantizar la agricultura campesina, necesita mucha ayuda, necesita mucho mejoramiento. Sin embargo, si los programas
las leyes y los programas que después se desarrollan, el INDAP, etcétera, apoyan esto en forma, pero seria, en forma contundente, yo creo que eso es fundamental. Yo empezaría por ahí, hay muchas otras cosas, por supuesto, pero sin embargo yo creo que como constitución, la constitución es un marco, ¿cierto? Es como un acuerdo nacional, entonces tenemos que ponernos de acuerdo en ciertos temas así muy amplios, y de ahí se destilan después las leyes, el derecho a la naturaleza, el derecho de los campesinos y campesinas, el derecho a los indígenas, etcétera. Hay una serie de cosas que hay que trabajar. Gracias, Miguel. Hay más preguntas y tienen que ver, por ejemplo, con la vegetación nativa, cómo esta puede ser integrada a los agroecosistemas en términos no solo funcionales, sino que cómo es la comparación entre nativo y un exótico, por ejemplo, para ciertas funciones. ¿Qué opina usted de eso? O cómo lo hace usted también en su huerto ahí en Colombia, pero que nos puede contar un poquito más de eso. Sí. Mira, lo que pasa es que ya hay tantas plantas que se han naturalizado, que son exóticas, que son imposibles de dejar de lado. Incluso muchas de ellas ya están tan naturalizadas que forman parte del importante y proveen servicios ecológicos importantes. Ahora, si se puede enfatizar nativas, pero es fantástico, pero las plantas tienen que tener una función. O sea, pueden haber plantas nativas que no tienen la función que tiene una planta naturalizada. Por ejemplo, flores. Nosotros utilizamos muchos flores en nuestros diseños porque atraen insectos benéficos, ¿cierto? Pueden haber flores naturalizadas que son, o malezas, que son mucho más funcionales que una planta exótica, perdón, que una planta nativa porque no se adapta bien, porque no crece rápido o lo que sea, ¿no? Entonces, yo pienso que tenemos que evaluar las plantas que existen desde un punto de vista funcional y utilizarlas en los agroecosistemas en la medida que se vayan necesitando, en la medida que vayan prestando funciones. Por ejemplo, en la finca nuestra que compramos en Colombia y estamos trabajando hace 3 años, existe una planta que es exótica, que es la Gliricidia sepium, que es una leguminosa, es un árbol. Y este árbol tiene la capacidad cuando tú lo cortas, de brotar nuevamente. Y se utiliza mucho como forraje, pero también se utiliza mucho como abono verde. Se corta y se deja en el suelo para que se descomponga. Bueno, esa planta ya existe en la finca. Tiene todos los bordes, porque tenemos 7 potreros rodeados totalmente de gliricidia. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? En vez de eliminarla, porque es una planta exótica, pero que cumple un papel ecológico, lo que he hecho es que le he bajado la densidad y he empezado a incorporar otras plantas entre medio, en los bordes, para enriquecer esos bordes, para que no sean un monocultivo de gliricidia, que le llaman el matarratón, sino utilizar muchas otras especies que también van a tener funciones desde el punto de vista de abono verde, pero más que nada también de forraje, porque nosotros tenemos ganado, tenemos gallinas y hay que alimentarlas con plantas. Entonces, bueno, ese es un poco mi enfoque, ¿no? Entre lo nativo y lo exótico. Gracias, Miguel. Hay otra pregunta bastante interesante que tiene relación a cómo podemos fomentar, por un lado, la extensión agroecológica y por otro lado, que los jóvenes vuelvan al campo. Bueno, el escalonamiento de la agroecología es un tema clave de investigación hoy en día, o la masificación o la amplificación de la agroecología, que significa pasar de experiencias aisladas exitosas que existen en los territorios a que miles de agricultores adopten la agroecología y esto se expanda tanto en número como en área. Y ahí juega un papel importante, por un lado, la organización social, los métodos de intercambio entre campesino y campesino para que se vaya difundiendo la agroecología, y, por supuesto, las políticas agrarias que existan en los países o en las regiones. Eso es fundamental, que de alguna manera existan incentivos, apoyos de todo tipo para que esto se vaya dando. Y para la viabilidad económica, por supuesto, la existencia de mercados locales solidarios, donde existan grupos de consumidores que apoyen estas iniciativas.
¿Cuál era la segunda parte de la pregunta? Se me olvida. De cómo podemos hacer que los jóvenes vuelvan al campo, que Ah, se ya. reencanten con el campo, porque eso ya es parte ya de otras políticas más Sí. amplias. Bueno, eso es un tema bastante difícil porque se está intentando, por ejemplo, la vía campesina tiene sus propias escuelas, lo que llaman los YALAs, ¿no? Que incluso en Chile hay uno. Y estas escuelas, o estos institutos agroecológicos latinoamericanos, tratan bueno, traen hijos y hijas de agricultores para formarlos en agroecología, en un programa universitario que dura 4 o 5 años, en las cuales le dan la formación técnica, pero también le dan una formación política, en el sentido de que los jóvenes entiendan por qué sus padres son pobres, por qué sus padres tienen poca tierra, por qué ellos tienen que salir del campo porque no hay oportunidades para ellos quedarse en el campo. Ese tipo de cosas, esa formación política es fundamental entender para que los jóvenes puedan volver a sus comunidades si les interesa, si logran esa madurez política y ayuden a la transformación de los territorios. Y eso está sucediendo. Nosotros conocemos en Colombia experiencias, por ejemplo, ahí en Bellavista, el ejemplo que les mostré de la reforestación, de ahí salieron jóvenes, mujeres principalmente, 3 mujeres que salieron de la comunidad a estudiar agronomía a la Universidad Nacional. Después hicieron su máster y 2 hicieron un máster y una hizo un doctorado. Y las 3, que son hermanas, están de vuelta en la comunidad trabajando y haciendo una transformación increíble del territorio agroecológico. Entonces, ese tipo de experiencias ocurren. Lo que pasa es que los jóvenes del campo tienen que ser educados no solamente en forma técnica, sino política también. Ahora, hay una oportunidad importante. Por ejemplo, yo no sé si en Chile esto está sucediendo, pero en Colombia, en la pandemia, muchos jóvenes que se habían ido a la comunidad perdieron sus trabajos en las ciudades y han vuelto al campo. Desgraciadamente no tienen oportunidad en el campo, porque también hay un problema de acceso a la tierra. La tierra está concentrada, comprar tierra es caro, y por lo tanto muchos jóvenes que quisieran hacer agricultura no tienen acceso a la tierra. Entonces, ahí también hay un trabajo que tiene que ver con cómo vamos a dar oportunidades a estos jóvenes que quieren hacer emprendimientos agrícolas para que tengan acceso a la tierra, para que tengan los accesos a la educación, acceso a la tecnología agroecológica, todo eso. Por eso, esto es parte de una transformación mucho, mucho más profunda que se requiere. Por supuesto que hoy en día no es fácil el regreso de los jóvenes porque el diseño de la agricultura que tenemos es para expulsar gente del campo, no para atraer gente al campo. Aquí en Estados Unidos salen del negocio 219 agricultores al día. Pequeños agricultores son expulsados por el sistema. ¿Por qué? Porque aquí hay una ley económica implícita que dice get big or get out. Hácete grande o sálete. Porque las economías de escala, las políticas agrarias, favorecen la gran escala y no la pequeña escala. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Una pregunta también relacionada con este proceso que nosotros estamos viendo aquí en la universidad, que estamos creando, y usted sabe, porque también es parte del proyecto estamos generando un magíster en agroecología. ¿Y cuál sería su consejo tal vez para nosotros, tanto para profesores, docentes y también para estudiantes, en términos de, en este contexto, esta pregunta la hacía? No, yo creo que lo importante de estos proyectos de formación de posgrado, existe la presión academista, ¿no? De que tienen que regirse por las leyes de la academia, la gente que tiene que sacar papers y todo ese tipo de cosas. Y eso a veces, de alguna manera, aleja un poco a estos programas de insertarse en las realidades rurales para solucionar problemas. O sea, qué mejor que pensar en un máster en agroecología que tenga, además del objetivo de la formación académica rigurosa de los estudiantes, tenga un impacto social, ¿cierto? Yo no concibo, por ejemplo, la Universidad de California, acá en Berkeley,
nosotros no tenemos ningún impacto a nivel local. Estamos rodeados de lo que se llama homeless, de gente sin casa. Tenemos carpas, ustedes no creerían que están en Estados Unidos, pero les podría sacar fotos y mostrárselas de carpas que están rodeando la universidad. Bueno, ¿cómo va a ser posible una universidad, que es una de las más prestigiosas del mundo, que no tiene un impacto sobre la pobreza local? Entonces, un máster instalado en Antumapu, de alguna manera yo creo que su éxito se debería medir en qué tipo de transformaciones, además del trabajo científico que se va a generar, pero cómo ese trabajo científico se traduce en un impacto social, de manera que se vea los frutos, ¿cierto?, de que la ciencia está al servicio de la gente y no al servicio del capital, ni al servicio de ser más famoso porque publica más papers. Gracias, Miguel. Hay una pregunta, bueno, usted me dice nomás cuando paramos, porque esto puede seguir por mucho tiempo más, así que Démosle unos 5 minutos más. ya, vamos con un par de preguntas más y tienen que ver una pregunta con el uso de tecnologías, en términos, por ejemplo, de aquí poner sensores remotos no sé, por ejemplo, ahora lo que está bien de moda son los drones o cualquier otra información, cómo se puede, o incluso habla de agroecología de precisión, cómo se podría estar relacionando eso o incorporando con la agroecología, o cómo lo ve usted como forma también de Ya, apoyar sí. algo o no. Sí, veo el chat que dice de hablar de una agroecología de precisión. Bueno, yo no estoy opuesto a si los agricultores que están trabajando con esto, que además la agroecología también se puede aplicar en la gran escala, y de hecho nosotros hemos trabajado en Chile con agricultores de gran escala que están haciendo una transformación agroecológica de sus predios. El doctor, por ejemplo, Emilio Fernández, que es un productor de manzano. Si ellos pueden adoptar tecnologías de ese tipo, drones y otros elementos que les permita digitalizar más su información y sus manejos, yo no le veo cuál es el problema. Lo que pasa es que los campesinos y campesinas no tienen el nivel económico para utilizar este tipo de tecnologías. Si se lograra y que fuera de fácil uso, un dron, por ejemplo, para mapear, digamos, un territorio y entregar información, ¿por qué no? Pero si no está accesible, tampoco es esencial para que la agroecología funcione. A lo que voy yo es que es una tecnología que si le encontramos un uso y del cual se puede sacar información que nos va a permitir mejorar nuestros manejos, nuestros diseños, y es accesible, perfecto. Y si no lo es, no pasa nada. La agroecología sigue caminando y así lo hizo. Desde que se generó la agroecología en los años 80, creció al punto de hoy sin ningún apoyo institucional. Las universidades no le pararon bola a la agroecología. Y perdona que les diga, pero la Universidad de Chile recientemente se abrió a la agroecología. No es que la agroecología haya estado presente en la Facultad de Agronomía. De hecho, se combatió la agroecología en las universidades. Hoy en día se está abrazando, perfecto, pero creció sin recursos académicos, sin recursos de las fundaciones, sin políticas agrarias, al contrario de la agricultura moderna, industrial, que recibió todo el apoyo y que hoy en día se encuentra en una encrucijada, porque los costos de producción han subido, porque el cambio climático la está poniendo en jaque, y por los impactos ambientales que está teniendo que son inaceptables, sobre todo la generación de gases invernadero, el impacto sobre los ecosistemas, sobre la salud humana, etc. Gracias, Miguel. Tal vez darle a Isadora, no sé si tú quieres tener la mano levantada, no sé si quieres hacer una pregunta directamente. Sí, bueno, primero que nada agradecer este espacio y agradecerle al profesor por compartir todo este conocimiento que es súper valioso. Y mi intervención va más que nada porque lo escuché a usted decir que le gustaría participar en estas sesiones de la Convención Constitucional, pero que no sabía cómo. Y yo trabajo en la Secretaría de Medio Ambiente de la FECH y nosotros actualmente estamos yendo a estas sesiones de la Convención, especialmente de la Comisión de Medio Ambiente, y quería dejarle el link del formulario en el chat para que usted pudiera inscribirse y poder ir a esta instancia, porque creo que una persona como usted que maneja
este tema a tal profundidad, en verdad es fundamental que vaya y que exponga el conocimiento que sabe, porque va a ser súper útil. Y también porque hay que aprovechar estos espacios y estas instancias que se nos dan para poder aportar en este proceso constituyente. Así que en el chat voy a dejar el formulario para que, si usted quiere inscribirse, lo haga. Igual me gustaría avisarle que a mí no me gusta mucho el tema de que están un poco desorganizados y a nosotros nos han llamado como básicamente de un día para otro para exponer. Así que igual si uno quiere exponer, mejor tener todo preparado porque en cualquier momento lo pueden llamar y va a ser como a última hora. Muchas gracias, Así que Isadora. Y qué bueno que estén a usted. involucrados, y qué bueno que estén involucrados ustedes, los jóvenes, en esto, ¿no? Sí, bueno, hay también otras instancias. Hay, por ejemplo, hay un grupo interdisciplinario del cual también estoy participando, que es el derecho a la alimentación. Y ahí también va parte de la agroecología. Y también la idea es proponer y armar un documento para la convención. Entonces yo creo que fácilmente se podría hacer algo así también en términos de la universidad, desde la perspectiva de la agroecología en particular. Yo creo que, no sé si es que lo Si dejamos hay, hasta acá, o si si hay algún estudiante que tiene una pregunta así candente, le damos, si no, ahí Waldo, por ejemplo. Hola, sí, muchas gracias por el espacio. Bueno, yo soy de otra disciplina, soy de la ecología forestal y quería preguntar una cosa que había escrito en el chat en relación a cómo se instaura la agroecología en estas zonas de Chile central o Chile del norte, donde estamos sufriendo sequía, y cómo puede ser una alternativa para las comunidades, viendo que ya no está sirviendo, no sé, pues como los sistemas de producción animal y todo ese tipo, y también cómo se vinculan en la restauración de las formaciones vegetales que son propias de la región, como el bosque esclerófilo o los materiales xerofíticos. No sé si es una pregunta igual muy amplia, pero creo que igual es importante plantearnos desde la agroecología esto porque es una realidad que es bien contemporánea y que se nos viene con todo en el futuro. Eso, muchas gracias igual, profesor Miguel. Gracias, Waldo. Mira, muy importante tu pregunta. De hecho, yo estuve dando testimonio a la Comisión de Riego y Agricultura del Senado hace poco. Y una de las cosas que planteé fue justamente lo que tú estás diciendo. O sea, no es posible hacer agricultura en el norte chico desde Santiago para arriba sin una restauración de los agropaisajes. O sea, tiene que haber una reforestación fundamental para recuperar los ciclos hidrológicos locales, con las especies nativas, y con especies también quizás exóticas si es que es relevante. De hecho, hay algunos sistemas en el África muy interesantes, que se llama el sistema de las plantas nodrizas, donde existen siembras. Hay una especie muy similar a la acacia caben, al espino, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacen los agricultores? Que en la base de ese arbusto siembran sus cultivos, maíz, frijol, porque ahí está concentrada la humedad, ahí está concentrado todo lo que es la humedad, ¿cierto? Que queda todavía en el suelo, y es muy activo biológicamente. Entonces ellos siembran ahí y después cortan el follaje y lo dejan alrededor también como mulch. Y entonces ese es un modelo que sería muy interesante de probar en zonas donde existe espino, para utilizarlo como un recurso para producir cultivos alrededor de esta planta que se llamaría la planta nodriza, ¿no? A mí me parece que esa sería una tesis súper interesante de hacer y explorar cómo funciona el sistema. Miguel, una última pregunta acerca de la compatibilidad de los productores orgánicos con los mercados de exportación. ¿Cómo ve que eso, cómo lo ve? O sea, la soberanía alimentaria no se opone a exportación, sino el concepto de la soberanía alimentaria plantea primero, prioridad número uno, seguridad, producción para el consumo local nacional y todo el excedente para la exportación. Eso es así. Lo que pasa es que en Chile en este momento tenemos al contrario. Primero exportación y después producción nacional. Y de hecho Chile importa una cantidad enorme de comida y no tendría por qué. Entonces, la cosa es al revés. Y por supuesto que estos modelos de agroexportación
tendrían que ser modelos que, que se manejen también desde el punto de vista agroecológico, porque si seguimos con el modelo como está, que está extrayendo agua, una palta de 2.000 litros de agua por kilo, toda la deforestación que eso produce en cerros que son de suelos de clase 4 o 5 que no deben hacerse agricultura, todo eso tiene que prohibirse. Tiene que haber aquí un marco en el cual la agricultura de exportación tiene que ceñirse con pautas ecológicas, sociales muy bien claras, de manera de que no impacten al país en el futuro, como ha sucedido, como está sucediendo hoy en día. Y bueno, los sistemas silvopastoriles que está hablando ahí Juan José, muy importante también de fomentarlos en esas zonas del norte y en todo Chile, ¿no? De hecho, han habido visitas que ha hecho gente del CIPAD en Colombia, de Enrique Murgueitio, a Chiloé, donde están trabajando sistemas silvopastoriles, y tengo entendido que hay un agricultor que tiene unos sistemas muy interesantes, creo que Nicolás se llama, con esta, ¿cómo se llaman ustedes? La nuez, ¿cómo le llaman esa? La nuez europea o algo así. ¿Avellana? ¿Avellana El europea? avellano con blueberries, arándano, y entre las hileras con pasto donde circulan las ovejas. O sea que hay mucho potencial, por supuesto, para tener este tipo de nuevos manejos en la cual la integración animal es fundamental, como Juan José ha estado exponiendo y que está diciendo que esta persona, Nicolás, va a exponer en su curso. Bueno, agradecer nuevamente, Miguel, por toda su buena voluntad, todas las enseñanzas, su disposición también, y yo creo que tal vez le podríamos dar todos un fuerte aplauso, los que puedan tener las cámaras, para que también los vea a ustedes. Yo creo que en algún momento fuimos hasta 80 personas, así que muchas gracias, Miguel, y bueno, ahí usted ve, aquí la agroecología también está viva, así que... Qué bueno ver a muchos colegas, Ernesto, ahí que lo veo. Saludos, Ernesto. Bueno, y todos los jóvenes, ahora no sé cómo se dice. jóvenes. Un abrazo grande, Miguel. Saludos a Clara. Ya, en tu nombre, muchas gracias. Bueno, un Muchas abrazo gracias. a todos, todas. Muchas gracias. Bueno, Muchas hasta gracias. luego. Buena suerte. Nos vemos. Por un, Gracias. por un Chile Gracias por el agroecológico. regalo. Un Gracias Chile por el regalo. agroecológico. Para la soberanía alimentaria. Eso. Súper, gracias. Par de anuncios para los que están en el curso. Vamos a tener la sesión en la tarde. También, aprovechando que hay mayor concurrencia, estoy ofreciendo tesis por si alguien está interesado. Así que en relación a aves y agroecología. Así que a los chicos del curso, muchas gracias por venir, a todos ustedes y a todos ustedes que llegaron a conectarse, así que van a seguir habiendo instancias de este momento, de esta forma, sobre todo en el Magíster de Agroecología, que en teoría parte el próximo año, así que muchas gracias a todas y todos y todes, y nos estamos viendo.